Vamos a resolver estos dos ejemplos. El ejemplo 1, donde dice que un cuerpo de 200 newtons es sostenido por una cuerda. Calcular cuánta es la tensión en la cuerda. Entonces nosotros diremos qué fuerzas están aplicándose en este tipo de problema. Entonces, aquí nosotros tenemos una fuerza que se llama el peso. El peso representado por la letra W, y en contra del peso está la tensión. Estas dos fuerzas están equilibradas, de tal manera de que el cuerpo no sube ni baja. Si el peso fuera mayor, el cuerpo estaría moviéndose. Si la tensión fuera mayor, el cuerpo estaría subiendo. No sube ni baja, ¿por qué? Porque tanto la tensión como el peso son iguales. O dicho de otra forma, también diríamos nosotros que la tensión menos el peso debe ser igual a 0. Es decir, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Son dos fuerzas que intervienen y la suma debe ser igual a 0. Por lo tanto, las dos fuerzas son iguales. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale 200 newtons. Por lo tanto, si el peso vale 200 newtons, la tensión también es igual a 200 newtons. Y de esta manera hemos resuelto un cuerpo cuando está colgado con una sola soguilla, con una sola cuerda. ¿Qué pasaría si este cuerpo, en lugar de estar colgado, estuviera apoyado en la superficie del suelo? Está en la superficie del suelo y este tiene una masa ahora de 500 kilogramos. Si la masa de este cuerpo es 500 kilogramos, entonces nosotros diremos, este tiene un peso. Y el peso es el producto de la masa por la gravedad. Podemos decir que numéricamente, los kilogramos masa corresponden a kilogramos fuerza. Es decir, 500 kilogramos masa corresponden a 500 kilogramos fuerza. Por definición, un kilogramo fuerza es la fuerza con la cual la Tierra atrae a un kilogramo masa. Por eso es que un kilogramo masa y un kilogramo fuerza numéricamente es lo mismo, pero en la concepción no es lo mismo. Son dos conceptos distintos. Una cosa es la masa, que es la oposición al movimiento, y otra cosa es el peso, que es una fuerza. Este es masa y este ya es fuerza. Por eso sus unidades son diferentes. Kilogramos, kilogramo fuerza. Solamente que numéricamente, por el cálculo, son coincidentes. ¿Cuándo sería la fuerza que hace el suelo? La fuerza que hace el suelo normalmente se llama fuerza de reacción. Entonces diré que hay una fuerza de reacción que es exactamente igual a la fuerza de acción que corresponde a la masa. Esto es cuando un cuerpo está sobre una superficie. Y hemos visto cuando está colgado y cuando está sobre la superficie. Ahora veamos cuando está colgado, pero de dos cuerdas. Si está colgado de dos cuerdas, entonces ya el proceso no es tan sencillo. Bien, diríamos nosotros lo siguiente. Voy a representar el cuerpo que está aquí. Y ahora voy a dibujar solamente las fuerzas. Al dibujar solo las fuerzas, estoy hablando de un dibujo libre del cuerpo. Entonces vamos a decirle que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama libre de cuerpo. ¿Ya? Pero normalmente se le dice diagrama de cuerpo libre. Entonces solamente intervienen las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? La primera fuerza que vamos a conocer será el peso.
Aquí está. Este es el peso. Luego existe esta fuerza que se llama tensión 1 y existe otra fuerza que se llama la tensión 2. ¿Bien? Ahora, las tensiones que estamos viendo tienen ángulos y los ángulos están trazados con respecto a la horizontal, es decir, con esto de acá. Pero nosotros podríamos fácilmente trazar una proyección así y entonces diríamos cuál es el ángulo que se está formando aquí. ¿Qué ángulos se están formando? Bien. Si acá arriba tengo 53, aquí tendré 37. Y si aquí tengo 37, aquí tengo 53. Por lo tanto, este es un ángulo de 53 grados y este es un ángulo de, 53 y 37. Por lo tanto, este ángulo de aquí es un ángulo que vendrá a ser la diferencia de 180. O sea, 143. Y este otro será también la diferencia de 180. O sea, 127. Y el ángulo que está aquí al centro, este ángulo viene a ser el ángulo de 90 grados. Esto se llama diagrama de cuerpo libre. Ahora, yo puedo usar este diagrama de cuerpo libre para resolver este problema utilizando lo que conocemos con el nombre de teorema de Lamy. ¿Bien? O podemos utilizar también lo que hemos estudiado en vectores, que es la suma de vectores por el método del triángulo, es decir, formar un triángulo. A ver, ¿cómo formaríamos el triángulo? Comenzaríamos con este de acá. Aquí está W. Muy bien. Hay uno que va para allá. Ahí está. Y uno que viene para acá. Muy bien. Entre T1, que es este de acá, y T2, que es este de acá, entre T1 y T2 hay 90 grados. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, puede ser que caiga en uno de los tipos de triángulos rectángulos conocidos, ¿no? Es decir, puede ser que sea el 37, 53 o 345 triángulo pitagórico. Entonces veamos, ¿cuál es el ángulo que se forma entre W y T2? Este es W y este es T2. Entre W y T2, si lo prolongamos, ¿cuánto estaría formándose aquí? Este sería el ángulo, ¿no es cierto? Entre T2 y W. Bien, miren. Ahí está. Este de acá. ¿Ya? ¿Cuánto sería ese ángulo? Si ya tenemos 127, aquí va a ser los 53, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos los 53. Y por lo tanto, entonces aquí tendremos los 37 grados. Y esto ya viene a ser un triángulo pitagórico. Si decimos de que esto vale 200 kilogramos, bien, esos 200 kilogramos van a ser aquí 200 kilogramos fuerza. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en este 3, 4, 5? Acuérdense que este es el que vale 5, este es el que vale por 4 y este es el que vale por 3. Son proporcionales. 200 es igual a 5 por ¿cuánto? Por 40. 4 por 40 y 3 por 40. Por lo tanto, directamente nosotros podemos hallar T1 y T2.
T1, ¿cuánto sería? 160 kilogramos fuerza. T1 y T2, ¿cuánto sería T2? 120 kilogramos fuerza. De esta manera, hemos resuelto el problema utilizando el método de triángulo. No hemos usado el teorema de Lamy. Lo usaremos en otro problema.